La moral y la ética. ¿En qué se diferencia la moral de la ética? En la vida cotidiana las personas no hacen una diferencia entre moral y ética, y estos conceptos son asumidos como sinónimos. Sin embargo, filosóficamente hablando, sí hay una distinción. La moral en filosofía se relaciona con lo vivido, es decir, con todas aquellas acciones que una persona realiza durante el día a día. Además, estas acciones, para que sean morales, deben ser aceptadas por quienes nos rodean, por la sociedad en general. Vestirse, por ejemplo, es una acción moral. Por el contrario, salir a la calle sin ropa, desnudos, es considerado por nuestra cultura como inmoral, ya que no es aceptado ni bien visto. En síntesis, todas aquellas acciones que realizamos durante el día y que son aceptadas por la sociedad se consideran acciones morales. Pero de vez en cuando las personas hacen un alto en medio de sus hábitos y se preguntan por sus acciones, es decir, se cuestionan el por qué deben hacer lo que hacen. A esta reflexión sobre la moral, sobre las acciones, es lo que se conoce en filosofía como ética. Así, vestirse todos los días porque sí, porque así nos lo enseñaron y punto, es una acción moral. Y pararnos frente al closet y preguntarnos el por qué debemos vestirnos y más bien no valorar la desnudez como lo hacen algunas tribus indígenas con naturalidad, es un ejercicio ético. De acuerdo a lo anterior, podríamos decir entonces que todas las personas tienen una moral, o mejor llamado, una estructura moral, es decir, todos los seres humanos realizan elecciones y acciones de acuerdo a unas costumbres o código moral, y además podemos responder o dar cuenta de nuestras acciones. Esta estructura moral es lo que nos permite justificar nuestras acciones, es decir, explicar el por qué hacemos lo que hacemos y de esta manera actuar de acuerdo a lo que nuestra cultura nos exige. Pero resulta que no todos los seres humanos tenemos las mismas costumbres y por lo tanto habría diferentes morales o diversos contenidos de moral. Así, por ejemplo, en nuestra cultura, la costumbre es casarnos con una mujer y solamente a ella jurarle fidelidad. Esto es tan arraigado que estar con más de una mujer es considerado como una acción indebida o mala. Sin embargo, en ciertos países, como en los Emiratos Árabes Unidos, la poligamia es bien vista e incluso es sinónimo de prosperidad, puesto que un hombre puede tener tantas mujeres como capacidad económica tenga para sostenerlas a todas. Los contenidos morales varían entonces de un grupo cultural a otro y de una época a otra, pero eso no significa que todos los contenidos sean igualmente válidos. ¿O qué piensas, por ejemplo, de la costumbre africana según la cual a las mujeres se les debe extirpar el clítoris? ¿Aprobarías y aceptarías esta acción? ¿Respetarías esta práctica por ser una tradición ya establecida en este grupo cultural? ¿Qué contenidos morales entonces debemos aceptar y cuáles no? Será la ética quien intente dar respuesta a estas preguntas tan complejas. En síntesis, podríamos decir entonces que la moral son las acciones vividas y la ética son las acciones pensadas. Entre el hacer por hacer y el pensar lo que hago se encuentra la diferencia entre ética y moral.